Mira, para mí el bienestar escolar pasa en primer lugar por un buen clima. Un buen clima, a veces creemos que el bienestar escolar habla exclusivamente de los alumnos, cuando en realidad un buen clima habla de todo el centro escolar, ¿no? De toda la comunidad educativa. Por tanto, un buen clima no tiene que ser solo que los alumnos sean felices, sino que los profesores, que el personal de administración y servicios esté en las condiciones óptimas, que puedan desarrollar todo lo que puedan llegar a desarrollar, que las familias tengan también un lugar de acogida y un lugar donde se les puede acompañar a otro nivel, e incluso, si me apuras, unos antiguos alumnos que tengan también esa ilusión o alegría por venir al colegio y recordar tantas cosas. O sea, el clima escolar tiene que ver con la comunidad educativa y, por tanto, yo creo que un director, un responsable de un centro educativo, tiene que buscar las maneras, los eventos adecuados, las acciones adecuadas, los programas educativos adecuados que ayuden a forjar ese clima escolar. No solo vivir de supuestos, ¿no? No solo decirte, yo creo que hay un buen clima escolar. Eso puede ser una percepción y nada más que eso. No tiene por qué ser verdad. Eso hay que, de alguna manera, confirmarlo, ¿no? Pues a través de encuesta de satisfacción de familias, una revisión del clima laboral del centro, una sentada con los delegados de alumnos para preguntarles cómo están, ir a las tutorías para preguntar también a los alumnos en general, a los grupos, ¿no? Es estar, es vivir. Yo creo que hay distintos retos. La realidad que vivimos hoy es distinta a hace 20 años, sí. El niño o el adolescente en un colegio es lo mismo, como diría Guardini, sí, pero no el mismo. ¿Pero por qué? Porque lo que tiene alrededor es lo que ha cambiado. O sea, un niño es un niño. Un adolescente tiene biológicamente unas características y empiezan a aparecer, ¿no? Pues unas hormonas, un pensar por él mismo, una serie de circunstancias que Sócrates ya te lo decía en el siglo IV a.C. y en una inscripción babilónica de hace 40.000 años antes de Cristo ya hablaban sobre adolescentes, y si tú no sabes que es de hace 40.000 años dirías, están hablando del adolescente de hoy. O sea, lo que es antropológicamente hablando, los niños son lo que son. ¿Qué ha cambiado entonces? Pero esta es mi hipótesis, la forma de educar a nuestros niños. Por eso creo que uno de los elementos fundamentales es acompañar a las familias e iluminar sí, dar luz, iluminar a las familias para que nos demos cuenta, para que caigamos en la cuenta de lo realmente importante en la educación de los niños. Que pasa por educarles desde la verdad, que pasa por educarles desde el no evitar el sufrimiento, sino dotar de sentido del sufrimiento. Y nosotros ahí podemos ser unas brújulas pedagógicas, unas brújulas digitales claves, ¿no? Yo creo que el centro educativo debe responder a eso. No es que sea más difícil educar hoy en día a nuestros chicos, que haya un clima adecuado, sino que lo que ha cambiado es la manera de hacerlo. Claro, desde nuestro colegio, que la palabra clave es acompañamiento. ¿Y en qué se traduce el acompañamiento? El acompañamiento se traduce en entender quién tengo delante de mí, ir dónde está esa persona y llevarla hacia el lugar más adecuado para esa persona. Esto es acompañar. Eso implica diálogo, eso implica mirada, eso implica escucha, eso implica reflexión, eso implica ir mucho más allá de preparar una asignatura e impartir lengua y literatura, que es lo que yo imparto, por ejemplo, ¿no? ¿Es importante el conocimiento? Faltaría más, pero por supuesto. Pero más importante aún es el conocimiento de uno mismo. A partir de ahí es donde sucede ese crecimiento. Entonces, ¿cómo acompañamos? Porque yo te podría explicar nuestro plan de acompañamiento integral que tenemos como Colegio Cristo Rey, y tú lo ves en el papel y dices, ¡guau! ¿No? Y sí, claro, el papel, como dicen, lo sostiene todo. Pero ¿cómo se concreta? ¿Cómo se concretan las tutorías? ¿Cómo se completa el diseño de las asignaturas en clave de acompañamiento? ¿Cómo se concretan programas como el INVIP que nos pueden ayudar a orientar tanto a alumnos como a familias? ¿Cómo se concreta? Entonces, ahí es donde el colegio tiene que ser inteligente y darse cuenta que, aparte de la formación que necesitamos nosotros como profesionales, porque debemos actualizarnos, también tenemos entes externos que podemos incluir dentro de nuestro día a día del colegio para que nos ayudéis a hacer ese acompañamiento desde distintos prismas, porque acompañar no implica una manera de hacerlo, implica tantas maneras como personas tengo delante de mí, implica tantos estilos como personas también con distintos estilos hay, lo que significa que yo puedo ser muy bueno para acompañar a chavales que a lo mejor son más directos, menos tímidos y tal, pero soy un cero a la izquierda para acompañar a chavales pues, que les cuesta más abrirse, pero para eso tengo al otro profe que no sé cuántos, o al amigo a José de administración que no sé qué. Es entender
que aquí acompañamos la comunidad, pero la clave para mí es acompañar. Donde tenemos que ir, yo como director de un colegio, lo que le aconsejo a una familia es, mira si eso es real, cómo se concreta, pregunta al colegio cómo se concreta el proyecto educativo de centro, porque ahí es donde está la clave, ¿no? Por eso te decía antes que detrás de un proyecto hay personas, hay que saber elegir las personas, hay que saber formar a las personas, hay que acompañar a esas personas para que esa concreción sea lo más fiel posible al proyecto. Pero yo, desde luego, creo que en primer lugar está soñar. Si yo estoy en un colegio, por ejemplo, yo hace 2 años cuando asumo la dirección de este colegio, lo primero que me pregunto es ¿quién es Cristo Rey? ¿Quién y cómo es este colegio? Una vez hecho ese análisis es ¿esto nos gusta? ¿Esto da respuesta a lo que nosotros somos? Porque una cosa es el quién y otra cosa es el cómo. El cómo responde al quién. Entonces cuando vas al cómo y ves que no responde del todo al quién, es donde empiezas a ver que hay que tocar aquí para poder responder a lo que es el quién, si ese quién te gusta, claro. Pero eso es la hoja de ruta y es necesario. ¿Qué vimos en LIMBY? No te diría que trabajo hecho, pero casi. Vimos facilitar el trabajo al profesor. No pensar, pero sí tiempo de reflexión ya hecho, porque cuando cualquiera que se meta en LIMBY y empiece a analizar lo que ofrecéis, se ve que hay tiempo de reflexión detrás, se ve que hay una propuesta pensada, se ve que hay una propuesta bien enfocada para la etapa en la que estamos trabajando, que no solo los alumnos, solo el hecho de que ya me habléis, ¿no? Cuando tú y yo hablamos me decías, esto no es solo alumnos, es que esto es familias, es que esto es profesorado, entonces estamos hablando del mismo lenguaje, porque yo no acompaño solo alumnos, yo no educo ni siquiera solo alumnos, yo no formo solo alumnos, sino a la comunidad educativa. Yo creo que el INVIP da bastante respuesta a esto, ¿no? Entonces, ¿qué habéis facilitado? Trabajo. Habéis facilitado ya, en vez de empezar en 0, con el INVIP empezamos en 10. Entonces, a partir de aquí se puede construir muchísimo mejor. Yo no suelo regalar oídos, yo digo lo que pienso, ¿no? Y yo creo que yo vi el INVIP en ti. Yo vi el INVIP en la persona, igual que creo que el sábado pasado, cuando hicimos las puertas abiertas del colegio, el colegio lo vieron en nosotros. Yo llevo más de 20 años en el mundo de la educación y llevo, por tanto, más de 20 años preguntándome cuál es el valor diferencial de un colegio. Nadie me ha sabido dar una respuesta a esto, porque lo buscamos en lo material. La respuesta está en las personas. La diferencia entre tu proyecto y mi proyecto somos tú y yo. Porque eso es lo que da un matiz y un estilo concreto, ¿no? Pues eso en primer lugar, vaya por delante. Lo decía un poco antes, hay una reflexión, dais respuesta a una forma de acompañar, hay una propuesta profesional y algo muy importante, adecuada a colegios, está pensada para colegios. No es una propuesta generalista que habéis adecuado para que también entre en colegios como pueda entrar una empresa de recursos humanos, ¿no? Sino que está pensada por y para coles. Y eso se nota cuando venís aquí a contarnos proyectos, se notan los que están encajaditos y los que están pensados para un colegio, ¿no? Hay un tercer aspecto, la apertura que tienes. ¿Apertura qué? A modificaciones, a cambios, a reajustar. Tú no has venido aquí y me has contado un proyecto y me has dicho, mira, esto es lo mejor del mundo, esto es lo que hay y ya está. No, lo primero que me has dicho es, lo que no te cuadre, dímelo. Vamos a buscar la manera de que cuadre, de que encaje en tu colegio. Eso significa que el INVIP entiende que cada colegio es un mundo, que tenemos realidades distintas, que el propio contexto del colegio, número de alumnos, barrio en el que estás o ciudad, etcétera, puede generar variantes. No tener un proyecto cerrado hace que esa flexibilidad, al menos a mí como colegio, me guste. Esta propuesta que está en crecimiento. Tengo la sensación que esto solo acaba de empezar. A veces lo que sucede en los colegios, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es que detectamos lo que necesitan los alumnos y damos por hecho que nuestros profesores se lo saben dar. Por eso, y eso me gusta del INVIP también, hay una parte para el profesor, para que haya una reflexión también por parte del profesor, porque también debemos formar a los profesores. De hecho, a priori debemos formar a los profesores para que luego en el aula se pueda trabajar de manera adecuada. El programa de educación emocional o socioemocional no solo puede estar enfocado para los alumnos, debe estar enfocado para las familias. También hay que ir a los padres a formarles y a educarles emocionalmente, porque
no hemos sido educados emocionalmente. Yo creo que esto es algo que hay que tener muy presente. Por eso cuando hablo de acompañamiento, no puedo hablar solo de acompañamiento a los alumnos. Hay que hablar de acompañamiento a la comunidad educativa y eso se concreta de maneras distintas. Yo creo que esto es bastante clave. Entonces, ¿es necesario un programa de educación socioemocional en los centros educativos? Rotundamente sí. Pero el matiz es sí, pero no solo a los alumnos. Dotar y sistematizar un plan de acompañamiento significa entender que detrás de cada uno de los programas que pongamos en marcha hay personas. Tengo que pensar en qué personas pueden ser las líderes en cada uno de estos programas. Por ejemplo, Leanbib, que lo llevamos a secundaria, cómo el tutor puede, desde vuestra plataforma, desde vuestros recursos, puede ir acompañando también, puede hacer uso de sus recursos para que empiece a haber esa orientación vocacional, para que empiece a haber también ese apoyo emocional. Es decir, pero al final yo tengo que pensar qué tutores, qué personas pueden encabezar esto para que puedan empujarlo adecuadamente y puedan contagiar al resto de profesores, al máximo número de profesores o personal del centro, para que esto se desarrolle de manera adecuada. Leanbib, orientación, educación emocional, desarrollo social, concreción, ¿no? Ahí hay una serie de recursos que voy trabajando. Diseño de las asignaturas en clave de acompañamiento. Es decir, yo no solo doy lengua, no solo doy este libro y te lo doy a leer, sino que luego vamos a ver de qué manera podemos profundizar en él. Te pregunto, ¿esta manera de trabajar es la adecuada para ti? ¿No es la adecuada para ti? No, pues yo lo haría de esta manera. Bueno, pues vamos a intentar buscar la manera en que tú puedas aprender de forma óptima. Y a mí no me interesa hacer grandes discursos, me interesa que tú aprendas.